fui secretario de la Federación Local y Comarcal, y los que no tenían miedo, pues, venían a la organización y sentían cierta confianza en nosotros, porque éramos los que dábamos un poco la cara. Los problemas más duros de los campesinos y de los pueblos los han resuelto los grupos ácratas que había en todos los pueblecitos. Y teníamos pues un fervor en el hogar, en la fábrica, en el sindicato, en la calle, en La Plata, y claro. Y en Borriana pues se hizo un mitin que fue el del pueblo, fue la Montseny y fui yo. Y claro, y allí pues hablamos todos. Yo hablé antes que la Montseny, ¿no? Y hablé, y ella pues cuando terminé yo y esto, dice, tú vales mucho para el campesino. Eso me dijo. Y todo yo me acuerdo. Lo más chocante es que allí estaba la plaza llena y hablaban y nadie aplaudía, un silencio, la gente no aplaudía, pero pensaba en lo que decían, escuchaba, solo de cuando en cuando se oía la voz, ¡viva la CNT! Y encuentras un eco rotundo, ¡viva la CNT! O ¡viva el comunismo libertario! Y eso inflamaba, se hacía sentir, vivías intensamente aquellos momentos sin aplaudir, sin esa retórica comunista que aprietan las palmas, palmas y palmas. Era más serenidad, era más conciencia. En Asturias, los trabajadores de la CNT y la UGT colectivizan minas y fábricas. Ramón Álvarez forma parte del Comité Revolucionario. La idea general estaba concebida, primero, detener el avance progresivo del fascismo en toda Europa. Y después se combinó en uno de los puntos, el fundamental, en que la finalidad del movimiento revolucionario de octubre era la implantación de una sociedad socialista federalista. Para mí el comunismo libertario es mi máxima aspiración. Para ello, en el año 36 celebramos un congreso en Zaragoza, y después de mucha discusión, porque a nosotros nos gusta mucho discutir, pues llegamos a un acuerdo concreto de que la CNT propugnaba el comunismo libertario. Un comunismo, como decía antes, que va de abajo arriba y no de arriba abajo, que se regula mediante asambleas generales, con revocación inmediata de cualquier cargo si la mayoría lo exige. Y ya el hecho de que la base sea soberana significa que no hay posibilidad de maniobras politiqueras. Todos de todos, hay que distribuir equitativamente y por tanto, si todos de todos, todo el mundo trabaja, todo el que puede, claro. Todo el mundo trabaja, todo el mundo se forma, sobre todo porque hay tiempo para formarse. Puedo decir que a medida que nosotros íbamos actuando con la columna de Urruti, nosotros dábamos las manos a los campesinos y a toda aquella gente, transformando la sociedad en autosugestión, en una serie de actividades, colectividades, que sea lo que nosotros habíamos pretendido toda la vida. No era solamente tirar tiros. Ahí, a medida que nosotros avanzábamos, pues ellos tenían campo libre para poder formar, darle forma y ética a lo que tenía que ser nuestra sociedad, nuestra futura sociedad. Los cambios se suceden vertiginosos en zonas de Castilla, Extremadura, Andalucía, Asturias y sobre todo en Levante, Cataluña y Aragón. Yo era muy alcahuete. Y en cuanto veía que había algo de barullo o algo, pues allí me metía. Y me metí en una plaza de la Constitución que estaba repleta de calandinos. Todo Calanda estaba allí. Y desde el balcón
Este comité revolucionario dice, a partir de ahora aquí se proclama el comunismo libertario. Y fue una multitud entera en la Plaza de la Constitución que aplaudió la frase. ¿Y en qué se compone el comunismo libertario? Queda abolido el dinero. Se va a expropiar a todo propietario, izquierdista o de derechas. Toda la maquinaria a disposición del pueblo, todos los edificios para que sean alojados los habitantes, independientemente de quién sea el propietario, trabajo colectivizado, distribuidos los trabajadores en grupos. No hizo falta senecas para organizar aquello, que fueron los trabajadores mismos. Porque allí se constituyó primero pues, el comité del sindicato, que era el principal, que duda cabe. Y luego comité de defensa, comité de agricultura, comité de alimentación, comité de peluqueros. Pues los mismos trabajadores designaban a los delegados que bien más capacitados para que cumplieran la función de llevar la marcha, de distribuir el trabajo, de distribuir todo. El desprecio tradicional de los anarquistas por el dinero provoca un cambio radical en las relaciones económicas. Se crean monedas locales, vales, y en muchos lugares se llega a la total abolición del dinero. Allí desapareció el dinero. O sea, se hizo el montón que se llamaba de Cropoquín. Allí los alimentos se adquirían por vales y por las cartillas de racionamiento que se hicieron. En ese caso, cuando se trata de la toma del montón, pues naturalmente se tiene que tener aquella capacidad y aquella manera de pensar, de que por qué razón vas a coger tú hoy 2 kilos de carne si con uno tienes bastante y mañana puedes ir a buscar otro fresco. O un par de zapatos. Allí se estaba exento de luz, de agua, de escuela, de todo. Allí no había que pagar nada. Y no había egoísmo de nada. Nada, ni egoísmo no existía. ¿Cómo puede existir si no hay dinero? Cuando no hay dinero no puede haber egoísmo. Hoy lo dices y no lo comprende la gente, pero que no, que se asumió bien. El haber hecho la colectividad, cómo crear la colectividad, la inmensa mayoría del pueblo lo encontré muy bien, y esto que no eran sindicalistas ni eran anarquistas, todos. El que quiso ser individualista continuó siendo individualista, pero fueron muy pocos. Y el que, como mis padres, aquí, a 30 metros de aquí, por ejemplo, que eran individualistas, tenían que responder, para tener el derecho que la cartilla les daba, tenían que responder con productos, no había dinero. En aquel año mis padres elevaron 4 cerdos para la matanza. Vino un compañero, por cierto que allí disgusté un poco a mi madre por lo que hice, vino un compañero, yo ya sabía que iban a venir, decide el compañero de que la familia tenía bastante con un cerdo y le requisaban los 3, con los cuales se pagaba el resto de necesidades de todo el año. Trabajábamos a gusto. Y la otra, pues que hay menos gastos en colectivistas que individuales. Porque ahora supongamos, si hay 100 individuos que trabajan en colectividad y 100 que no, los 100 que no necesitan 100 tractores y los otros necesitan más 10. Caspe es la sede del Consejo de Aragón, el primer organismo de gobierno anarquista de la Revolución Española. 8 consejeros coordinan la labor de las colectividades de la región. Aquí en la región, que fue el centro, digamos, mayoritario de las colectividades, con su consejo en Caspe y todo eso, en Levante hubo colectividades, en Andalucía hubo colectividades, en Castilla hubo colectividades para todo, pero tan homogéneo como en Aragón no la hubo en ninguna parte. La revolución social que vive la España rural consigue el apoyo mayoritario de los campesinos. Son 3 millones de españoles viviendo bajo los principios del comunismo libertario.
La revolución que vive España no pasa desapercibida al visitante. George Orwell, que ha venido a luchar como voluntario en una columna del POUM, describe sus impresiones al llegar a Barcelona. Era la primera vez que me encontraba en una ciudad en la que mandaba la clase obrera. Los anarquistas ejercían virtualmente el control de Cataluña y la revolución se encontraba en plena marcha. Las actitudes de tipo servil habían desaparecido. Nadie decía señor o don y ni siquiera usted. Todo el mundo se trataba de compañero y de tú. Y decía salud en lugar de buenos días. Barcelona es el centro neurálgico de la revolución en la España urbana. Con la CNT y la FAI al frente del Comité de Milicias Antifascistas, Cataluña vive una de las transformaciones más radicales de su historia, que afecta a todos los aspectos de la vida política, social y económica. El 80% de las empresas se han colectivizado y todos los servicios están autogestionados por los propios trabajadores. Cada militante se consideraba defensor como un Don Quijote de esa utopía, de esa forma de operar, de esa forma de conducirse éticamente en la sociedad sin necesidad de que viniese el gendarme de turno. O sea, la autogestión yo creo que es la asignatura pendiente aún ahora, porque en aquel momento se demostró que, mira, hay el más ilustrado y el menos, hay el memo y el listillo, pero todos tienen algo, todo ser humano tiene algo a aportar. Casi todo el mundo dice que es una utopía, ¿no? Es la única cosa que podría salvar el mundo, la anarquía. Es lo más bonito que hay. Cada cual, trabajar todo el mundo, ni amos ni patrones. Y cada cual hacer lo que tiene en su cabeza. Es que todo el mundo tiene algo adentro. En mayo de 1937, los partidos nacionalistas y el recién nacido PSUC, los comunistas, provocan unos sucesos que generarán una guerra civil dentro de la propia guerra. Numerosos anarquistas son eliminados, el POUM ilegalizado y Andreu Nin, su secretario general, asesinado. Los comunistas fríamente se propusieron acabar con los líderes nuestros, para dejarnos sin cuadros directivos. Y casi que lo lograron. Eso fue horrible. Nos mataban a los compañeros por la espalda. Mataron en San Andrés a más de 50 compañeros de las Juventudes Libertarios. Y a partir de los sucesos de mayo, pues se sintió en el ánimo de todos y en la sensación de que habíamos perdido mucha fuerza y que la fuerza la había adquiriendo el Partido Comunista, que todas las armas buenas que llegaban de Rusia iban a las fuerzas que ellos comandaban. Solapadamente están empezando a entrar en los intestinos del ejército, a entrar en el comisariado, a entrar en los servicios de información militar, que los ocupan casi en su totalidad. Y nosotros estábamos convencidos de que la idea era cumplir la orden de Stalin, de eliminar sobre todo a los anarquistas, hacerse con la situación de mando y dar por terminada la guerra cuando Stalin lo decidiera. Era eso la cosa. Ideológicamente no les interesaba que estos mecanismos revolucionarios se llevaran adelante de tal manera que si ganábamos la guerra, al país se le pudiera decir, junto a haber ganado la guerra, esta es la obra que ha hecho el anarquismo, esta es la obra que ha hecho la CNT, y esto como arranque para el futuro. Era la primera revolución anarquista en el mundo. Ninguna revolución que no fuese controlada por el Partido Comunista tenía ninguna significante para los comunistas. Y esos no lo podían permitir. Ya sabéis todos lo que pasó con las colectividades, que vino Lister con todo su ejército a acabar con ellos, con todos, a rajatabla, pero con el imperio de los fusiles. Esa es la gran paradoja, que los comunistas hayan ido a acabar, hayan sido los que acabaron con el comunismo más comunista. Y él llegó e hizo, pues, que le vino al pelo, hizo la matanza que todo el mundo sabe. Lo que hizo Lister es porque, como en Rusia exactamente, los bolcheviques, los dictatoriales, no admitían que se presentase un ensayo
libertario de la naturaleza en el que se vivía en Aragón. Yo no soy de los que digo que no hubo disputas o no hubo cosas después, pero el conjunto de lo que fue el comunismo libertario, colectividad, paz y justicia de Membilla, para mí, y lo demuestro al que quiera, que es la única solución que tiene la humanidad para poder vivir bien. Porque de otra forma no existe. Porque ahí se demostró que me hacía falta la Guardia Civil, me hacía falta los ricos, me hacían falta los curas para vivir bien, que son los únicos que entorpecen la marcha de la riqueza, porque la única riqueza que existe es el trabajo. Estábamos muy al tanto que las potencias democráticas no querían que nosotros ganáramos. Sin embargo, la pasión podía más que nada y decíamos, bueno, aquí seguiremos hasta que podamos. Pero y cuando llegó el final, que sabíamos que tenía que llegar, nos costaba mucho aceptarlo. Mucho. Eso fue muy doloroso, porque no solo perdíamos la patria, perdíamos nuestros ideales y sabíamos que para siempre. La lucha ya se fue perdiendo, ya la retirada. Hasta que se replegaron, ya fueron a la Seu d'Urgell, ya se replegaron, y ahí es cuando nos enteramos de que se perdía Barcelona. Y entonces estábamos ahí unos compañeros y mi padre telefoneó a Barcelona. Telefoneó a la casa CNT-FAI y le contestó una voz: arriba España, viva Franco. Y es la única vez, no la única, pero en eso vi que a mi padre le salían, colgó así el teléfono y le saltaron 2 lágrimas. Ya comprendí. Yo creo que aquel fue un momento muy emocionante para los que estábamos allí. A veces yo me pregunto si valió la pena tanto dolor, tanto sacrificio, tanto sufrimiento, pero luego pienso, en realidad nosotros le dimos una lección al mundo. Por más que sea, pudimos dar un ejemplo de que es posible vivir sin gobierno, porque no había gobierno, y marchaban las colectividades, y marchaba todo funcionaba, de mutuo acuerdo. Para mí fue el tiempo que estuve yo en Extremeso en la colectividad, los más felices de la vida, porque no tenía que preocuparme de nada. ¿Dinero para qué? Porque fueron los años más intensos de mi vida. Conocí la fraternidad, el desinterés, el espíritu de sacrificio y la solidaridad. Es decir, el sentirme hermanado con los que estaban luchando conmigo, que sentían las mismas ideas. Creo que es lo mejor, y que por ello hay que luchar, porque aunque no se llegue, ha de ser, si no una meta, una ilusión, una utopía, lo que sea, lo que puede ser como una poesía, ¿no? Le he cantado a casi todo lo que me ha dado que pensar.